Bueno, esta es una canción que yo no toco demasiado bien, evidentemente, pero que Sinatra cantó en su época de Columbia, en los años 40, compuesta por Richard Rodgers y Lawrence Hart, y se llama Podría escribir un libro, I could write a book. Y más, para poner una banda sonora a este vídeo que voy a grabar, que para otra cosa, porque evidentemente mis dotes pianísticas no son ni de lejos las de Bill Miller, ya me gustaría, pues simplemente tocaba este inicio, porque lo que quiero hacer hoy es grabar un vídeo en el que voy a hablar 30 minutos sin guión acerca, en este caso, creo que queda bastante claro, acerca de Frank Sinatra. Y quiero hablar de Frank Sinatra desde diferentes puntos de vista, porque a mí me parece que Sinatra es uno de los grandes nombres de la música del siglo XX. Esto puede parecer una obviedad, pero ocurre que muchas veces cuando se habla de Frank Sinatra se habla más de su vida, se habla más de su experiencia vital que de su música, que es lo que a mí más me interesa. Y precisamente por esto, recogiendo el guante lanzado en Twitter por la periodista radiofónica franco-canadiense Rebecca McConnell de Ici Radio Canada, Ici Première, que en las redes, pues no hace mucho, hace unos meses, preguntó de qué temas las personas que la seguían y que estaban leyendo ese post en Twitter, de qué temas, de qué 5 temas podrían hablar durante media hora, 30 minutos, sin ningún tipo de guión. Yo he hablado, por ejemplo, ya de las aventuras de Tintín, he hablado también de los Beatles, he hablado de Elvis Presley y toca ahora hablar desde aquí, desde Jackson, Tennessee, acerca de Frank Sinatra. Ya digo que de Frank Sinatra se habla demasiado muchas veces de su vida personal. Si tuvo problemas matrimoniales con Ava Gardner, si tuvo relaciones o no tuvo relaciones con la mafia, si era buena o si era mala persona, a mí eso no me interesa en absoluto, porque a mí, más allá de la persona Frank Sinatra, más allá incluso del icono Frank Sinatra, en el que, por supuesto, Francis Albert Sinatra se convirtió a lo largo de su vida, me interesa sobre todo su música. Y es por eso que aplaudo libros como The Song Is You, La canción eres tú, haciendo, por supuesto, haciendo mención ese título a una de las canciones que más veces y en más versiones diferentes grabó Sinatra a lo largo de su carrera discográfica, una carrera discográfica que se extendió a lo largo de más de medio siglo, desde 1939, cuando graba sus primeras canciones comerciales, o cuando realiza sus primeras sesiones comerciales junto a Harry James, cuando Harry James, el trompetista, estaba iniciando su orquesta y su carrera hasta los años 90, antes de su fallecimiento, cuando graba esos duetos que la verdad es que a mí no me interesan demasiado porque no aportan nada nuevo y en muchos casos se grabaron de forma independiente, sin que los duetistas estuviesen en el mismo estudio de grabación, y eso a mí la verdad es que no me gusta demasiado, pero sí les hablaré de lo que me gusta de la música de Frank Sinatra y comenzaré hablando acerca de los primeros discos de Frank Sinatra que yo recuerdo escuchar, discos que tenía mi padre y que son principalmente 2 los primeros que escuché. Uno de ellos es Strangers in the Night, del año 1966, si no me equivoco, y por supuesto la canción Strangers in the Night es una de las canciones más famosas, más populares de toda la carrera de Frank Sinatra, y desde luego es una de esas canciones que se asocian con Sinatra, a pesar de que a él no le gustaba demasiado esa canción. De hecho, había muchas otras canciones que le gustaban muchísimo más y no le gustaba en absoluto cantarla en directo, aunque la cantó
en muchas ocasiones. Pero más allá de ese éxito de Strangers in the Night, compuesto además por Bert Kaempfert, que fue un músico y compositor alemán que fue además el primero que grabó a los Beatles en Hamburgo a principios de los años 60, acompañando al rockero inglés Tony Sheridan, pero compuso otras canciones, además de Strangers in the Night. Más allá de esa canción, el disco Strangers in the Night tiene unos arreglos excelentes, muy modernos, muy diferentes, basados en un órgano que se escucha en prácticamente todas las canciones del álbum y son arreglos del gran Nelson Riddle, que cambia un poco de registro en este disco. Es un disco que a mí me gusta mucho más allá de la canción Strangers in the Night, que me parece que está un poco fuera de lugar en ese disco a pesar de darle título. Tenemos otras canciones que son mezcla de clásicos, All or Nothing at All, por ejemplo, está ahí, y con otras canciones un poco más actuales. Sinatra hace una versión del Downtown de Petula Clark, por ejemplo, que en español grabaron los Mustang como Chao Chao. Pues sí, Sinatra canta esa canción ahí. También canta Summer Wind, que es uno de los clásicos más modernos de Johnny Mercer y que siempre se relacionaría con Sinatra tal y como lo canta en ese disco. Había algo en la voz de Sinatra que a mí realmente me llegó muy adentro y con mucha rapidez. Me gustó mucho ese disco con canciones rapidísimas como The Most Beautiful Girl in the World, por ejemplo. También canta Call Me de Tony Hatch. Bueno, es un disco que conozco, como se suele decir, de pe a pa porque lo escuché montones de veces, pero ese fue el primer disco de Sinatra que tuve la oportunidad de escuchar y ahí me interesó muchísimo. Tenía yo probablemente 12 o 13 años cuando lo escuché y muy pronto descubrí otro, Sinatra's Swinging Session, un disco que Sinatra grabó para Capitol. Yo no lo sabía entonces, que Sinatra tenía diferentes eras en su discografía. Está la era como cantante de big bands con Harry James, con Tommy Dorsey. Está después la era de Columbia, sobre todo durante los años 40, cuando se convirtió en un verdadero ídolo de la juventud, ídolo de masas, que hacía que las chicas se desmayasen en sus conciertos, simplemente por la manera en la que fraseaba, por la manera tan sexy en la que cantaba. Después llega la era de Capitol, que es cuando Sinatra hace sus discos conceptuales, y ahí está el inicio de los discos conceptuales, y hablaremos de esto si tenemos tiempo en estos 30 minutos. Y después viene la era de Reprise, cuando Sinatra crea su propia compañía discográfica y continúa grabando discos, quizá no con la consistencia de la era de Capitol, pero también hay unos discos muy interesantes. El Strangers in the Night es un buen ejemplo, pero hay otros como Sinatra and Strings, por ejemplo, que es un disco que a mí me gusta mucho. Está también Sinatra and Swinging Brass. Bueno, y muchos otros porque para Reprise grabó en las últimas décadas de su carrera, en los años 60, 70, 80. La era de Capitol quizá es la que a mí más me guste de todas ellas. Y en esa era de Capitol, Sinatra grabó un disco que fue el segundo que yo escuché y el que ya me presentó a Sinatra como un cantante de jazz, que es lo que realmente es, aunque no solamente. No se puede, de la misma manera que no se puede decir que Elvis es un cantante simplemente de rock and roll, no se puede decir que Sinatra sea solamente un cantante de jazz o un cantante de pop o un cantante de swing. Es un cantante de todo eso y de mucho más. El disco Sinatra Swinging Session, que es de principios de los años 60, si no me equivoco, uno de los últimos discos que grabó para Capitol, presenta a Sinatra con una big band, haciendo una serie de canciones, algunas de las cuales ya había grabado anteriormente para Columbia, pero con nuevos arreglos de nuevo a cargo del gran Nelson Riddle, que ahí está. Nelson Riddle también, en un estilo diferente
al de Strangers in the Night, pero que funciona a las mil maravillas con Sinatra, grabando sobre todo clásicos, como por ejemplo When You're Smiling, como su versión de Blue Moon, que está contenida en ese disco, está Should I, está I Can't Believe That You're in Love With Me. Este es un disco que puedo recitar prácticamente de memoria, y Sinatra se encuentra muy a gusto en ese terreno swinguero, en ese terreno jazzístico, y es uno de mis discos favoritos de los muchos que grabó para Capitol Records. Sinatra es un nombre absolutamente imprescindible, me parece a mí, en la música del siglo XX, en realidad, en la música mundial del siglo XX. Ya no solamente dentro del jazz o del pop, sino dentro de la música en general. Cuando John Lennon dijo que antes de Elvis no había nada, por supuesto lo hizo para provocar, pero diciendo eso se notaba que estaba centrándose en la música que a él más le interesaba, haciendo a un lado cosas muy importantes que vinieron antes, y entre ellas la figura de Frank Sinatra. Frank Sinatra, que se nota en su discografía que es alguien que está empapado por el jazz, y también es alguien que se formó musicalmente como cantante dentro de las big bands. La era de las big bands fue un momento muy importante, fue un momento importantísimo para Frank Sinatra, porque gracias a su trabajo como vocalista de las big bands, de las grandes orquestas de jazz y de swing, de Harry James primero y de Tommy Dorsey, que era una de las orquestas top del momento, una de las más importantes a finales de los años 30 y principios de los años 40, Sinatra aprende muchísimo de Harry James y todavía más de Tommy Dorsey. Tommy Dorsey fue uno de sus mejores profesores de música, uno de sus mentores más importantes, pese a la dificultad que muchas veces Sinatra tuvo en su relación con ese trombonista maravilloso que era el Sentimental Gentleman of Swing, el caballero sentimental del swing, como se le conocía a Tommy Dorsey. Este aprendizaje que Sinatra realizó con Harry James durante el poco tiempo que estuvo con James, y sobre todo durante los 2 años y algo que estuvo a principios de los años 40 con la orquesta de Tommy Dorsey, fue absolutamente imprescindible. Ese aprendizaje fue capital para lo que después sería Frank Sinatra como cantante, que desarrolló una técnica vocal diferente, basándose en elementos que ya existían antes, porque Sinatra conocía perfectamente los cantantes que lo habían precedido, cantantes sobre todo como Bing Crosby, como Buddy Clark, por ejemplo, pero sobre todo Bing Crosby. Pero Sinatra, a diferencia de muchos otros cantantes del momento, vocalistas como Perry Como, como Dick Haymes, por ejemplo, Sinatra nunca trató de imitar a Bing Crosby. Utilizando ese fundamento, utilizando esas bases sentadas por Bing Crosby, Sinatra creó un estilo propio que en un principio se basaba en una técnica verdaderamente depurada de respiración y sobre todo en una enorme capacidad para interpretar las letras, sobre todo de baladas. Los primeros éxitos de Frank Sinatra con Dorsey y después sin Dorsey cuando inició su carrera en solitario son sobre todo baladas, canciones como I'll Never Smile Again, por ejemplo, como Without a Song, como Night and Day, y como muchísimas otras, I Fall in Love Too Easily, por ejemplo. Cuando Sinatra grabó su primer álbum, y realmente era un álbum en el sentido etimológico de la palabra, porque originalmente los LPs no existían en los años 40 y los álbumes eran realmente colecciones de
de discos de 78 revoluciones por minuto que se incluían en una especie de álbum en el que se podían guardar esos discos. Y cuando Sinatra creó su primer álbum, que se llamó The Voice, o La Voz, que era la manera en la que se empezó a conocer a Sinatra, a quien se le solía llamar Frankie, pero muy pronto empezaron a llamar a Sinatra The Voice, La Voz, y de hecho hasta nuestros días ha sobrevivido ese apelativo. Pues su primer álbum, que contenía, si no me equivoco, 8 canciones, es decir, 4 discos de 78 revoluciones por minuto, con una canción por cada lado, esas 8 canciones eran todas baladas. De esas canciones, muchas de ellas tenían que ver con el repertorio de Bing Crosby. Incluso Crosby había escrito parte de una de ellas, Ghost of a Chance. Tenemos también Paradise, que es una canción relacionada con Bing Crosby. Tenemos These Foolish Things. Todas ellas son baladas en ese primer disco. Y ya Sinatra está empezando a pensar en términos del concepto de las canciones. Porque Sinatra se convirtió en un verdadero maestro en elegir canciones basándose en el sonido de las canciones, basándose en el tema, en la temática de las canciones. De tal manera que Sinatra, ya incluso antes de fichar por Capitol a principios de los años 50, estaba pensando en álbumes que tuviesen canciones que mantuviesen una atmósfera de principio a fin. Esto lo vemos ya en The Voice of Frank Sinatra, ese primer disco que algunos consideran ya disco conceptual. Y esto lo exploraría todavía mucho más Sinatra en los años 50, cuando, después de varios problemas personales, varios problemas también musicales, porque hay que comprender que después de ese periodo de enorme éxito de Sinatra a mediados de los años 40, empieza a tener problemas para entrar en listas, empieza a tener problemas para encontrar canciones que realmente le gusten, que realmente quiera grabar. Estaba cambiando después de la Segunda Guerra Mundial el mercado discográfico y Sinatra tuvo de alguna manera que amoldarse a lo que algunos productores como Mitch Miller en Columbia esperaban de él, pero siempre quiso hacer las cosas como después cantaría en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, a su manera. Y al no poder hacer las cosas a su manera, acabó dejando a principios de los años 50 Columbia Records. Le dijo a Mitch Miller, ahí te quedas. Y empieza en Capitol Records una colaboración con varios arreglistas. Entre ellos el más importante, sin duda, es el gran Nelson Riddle. Y ahí Sinatra empieza a pensar en discos conceptuales. Se suele hablar de discos conceptuales generalmente en relación con el rock. El Sgt. Pepper de los Beatles, por ejemplo, el Tommy o Quadrophenia de los Who, el Dark Side of the Moon, por ejemplo, de Pink Floyd, pero realmente esos no son los primeros discos conceptuales. En el caso de Sgt. Pepper ni siquiera está claro que sea un disco conceptual, a pesar de que los críticos así lo han considerado, pero yo la verdad es que no lo considero tal. Pero sea Sgt. Pepper un disco conceptual o no, y esto no es lo que vamos a hablar ahora, lo que está claro es que quien empezó a hacer discos conceptuales, el que ideó los discos conceptuales, fue Frank Sinatra. Y esto fue así porque en los años 50 llega el long play, el LP. Mejor sonido, más espacio para meter más canciones. Y Sinatra se da cuenta de dos cosas. Primero, de que puede crear un concepto que sirva como hilo conductor a todo el álbum.
Esto ocurre en la mayor parte de sus mejores discos para Capitol. Me refiero a In the Wee Small Hours, me refiero a Songs for Swinging Lovers, me refiero a Only the Lonely, me refiero a Where Are You, me refiero a No One Cares, me refiero a Point of No Return. Bueno, a realmente casi todos los discos que grabó para Capitol. Se dio cuenta de eso, de que se podía mantener una atmósfera de principio a fin, de que se podía de alguna manera, si no contar una historia, por lo menos sí mantener una cierta atmósfera, un cierto sentimiento, una cierta idea de principio a fin. Y se dio cuenta también de que no era necesario hacer discos de baladas, por un lado, y discos de swing, por otro, sino que se podrían mezclar las dos cosas. Y esto se ve en A Swinging Affair, se ve en Songs for Swinging Lovers, que es uno de los verdaderos clásicos de Sinatra, con esa versión prácticamente insuperable de I've Got You Under My Skin, de Cole Porter, que está en ese disco, o de You Make Me Feel So Young. Algunos de los clásicos de Sinatra los grabó en Capitol, pero sobre todo Sinatra estableció lo que era el disco conceptual. Y algunos de los discos conceptuales son discos de baladas, sí, más lentos, más melancólicos. He mencionado algunos. Uno de mis favoritos es Close to You, en el que simplemente canta con un cuarteto de cuerda y es una verdadera maravilla. Es uno de los discos menos conocidos de Sinatra. Close to You, de los años 50 para Capitol. Pero es uno de los grandísimos discos de Sinatra. Porque una cosa que hay que entender es que la discografía de Sinatra tiene muchas joyas escondidas. Solemos hablar de los éxitos a nivel popular de Sinatra. Ya dije Strangers in the Night, My Way, New York, New York y algunas otras canciones. Pero más allá de eso, la discografía de Sinatra es ingente y además es muy profunda. Tiene algunas joyas muy poco conocidas que vale la pena explorar. Sobre todo, ya digo, su era de Capitol, que comprende prácticamente todos los años 50 y solamente pues, los primeros meses de los años 60. Sinatra tenía muy claro lo que quería. Es cierto que no tocaba ningún instrumento. ¿Para qué? Teniendo una voz como la que tenía. Es cierto que no componía canciones, pero es que en la época de Sinatra, bueno, algunas sí que compuso, o ayudó a componer, por lo menos This Love of Mine, I'm a Fool to Want You. Pero Sinatra era una persona que sabía elegir las canciones que quería cantar, sabía disponerlas en los discos y sobre todo sabía interpretarlas. Porque para Sinatra es muy importante la letra de las canciones. Aunque él no había escrito la canción, él sí que se acercaba de una manera crítica a la canción. Comprendía la letra de la canción, interpretaba la letra de la canción antes de cantar la canción, antes de interpretar vocalmente la canción. Y de esa manera hacía que las letras fuesen todavía más profundas, que tuviesen más significado, porque las letras significaban algo para él. Cuando nos acercamos, por ejemplo, al disco Sinatra Sings for Only the Lonely, que por supuesto nada tiene que ver esa canción Only the Lonely con el éxito de Roy Orbison, es una canción totalmente diferente. Y es un disco conceptual en el que Sinatra explora el dolor de los problemas amorosos que él mismo estaba atravesando en su vida personal. Con lo cual muchas veces la vida de Sinatra está relacionada con sus discos e incluso cuando no lo está, Sinatra siempre se acercaba críticamente a las canciones. Siempre se acercaba a las canciones desde el punto de vista del significado que para él tenía la letra e interpretaba las canciones antes de cantarlas en directo o antes de grabarlas. Es por eso que Sinatra era capaz de infundir tantos sentimientos diferentes y a veces encontrados en la interpretación de una misma canción. Sinatra interpreta
las canciones. No solamente canta las canciones tal y como otros las escribían. Por supuesto, escuchar a Sinatra en directo suele ser una verdadera maravilla porque nunca canta, o muy pocas veces canta, la misma canción de la misma manera. Siempre hay diferencias sutiles, mucho antes de que se criticase a Bob Dylan, porque deformaba las canciones y cambiaba las canciones y no las cantaba de la misma manera que en el disco. Esto ya lo hacía Sinatra, porque Sinatra comprendía que cada interpretación dependía del momento y del lugar y de la banda con la que estuviese tocando. Si estaba tocando con una banda con la que se encontraba a gusto, lo hacía todavía mucho mejor. No era capaz de cantar swing a menos que la banda tuviese músicos que entendiesen el swing, porque Sinatra con su voz era otro músico más de la banda y planeaba sus discos conceptuales dependiendo del concepto, dependiendo del mensaje, dependiendo del hilo conductor. Es por eso que en algunos discos, en muchos discos, empleaba como arreglista a Nelson Riddle, pero en otros discos, algunos más divertidos, como por ejemplo el Come Fly With Me, que es un disco cuyo tema principal son los viajes alrededor del mundo y la pasión por los viajes y el sentimiento de emoción por estar en diferentes partes del mundo, pues ahí utiliza a Billy May, que tenía un estilo de arreglo que iba mucho mejor para ese tipo de disco. Cuando, por ejemplo, graba Where Are You, que es un disco más introspectivo, de tristeza por la falta de amor, nos encontramos ahí con Gordon Jenkins. Cuando decide grabar un disco en Gran Bretaña, Sinatra canta las grandes canciones de Gran Bretaña. Utiliza a un arreglista británico como el gran y poco conocido Robert Farnon. Entonces, hay ciertos arreglistas, Billy May, Gordon Jenkins, Axel Stordahl, por supuesto Nelson Riddle. Habría otros después, Don Costa, por ejemplo. Sinatra elegía a los arreglistas dependiendo del tipo de disco que quería hacer. Y en ese sentido, planeaba los discos para crear una atmósfera y para transmitir un sentimiento de principio a fin. Esa es la concepción, valga la redundancia, del disco conceptual para Frank Sinatra. Da igual lo que los críticos pensasen que era un disco conceptual posteriormente, o da igual cómo los grupos de rock concibiesen el disco conceptual. Sinatra lo concibió de esa manera y durante gran parte de su carrera se dedicó a publicar, a grabar y a editar una serie de discos conceptuales, tanto en Capitol sobre todo, pero también en Reprise, que son una verdadera maravilla. Sinatra además estaba al tanto de lo que se cocía en el mundo de la música y, como dijo en alguna ocasión algún crítico, cuando la bossa nova se convirtió en una de las mejores cosas que le ocurrieron al pop estadounidense y al jazz, Sinatra estaba ahí para grabar un disco con Antonio Carlos Jobim, que es uno de los mejores que grabó en su carrera. A pesar de que no son demasiadas canciones las que contiene ese disco, es una colaboración absolutamente excelente. Por no hablar de las colaboraciones con Count Basie, porque a Sinatra le gustaba el swing, y a quien le guste el swing tiene que entrar en la música de Count Basie. Y Sinatra, por supuesto, lo hizo grabando 2 discos de estudio con Basie, arreglados, por cierto, por Quincy Jones y Neil Hefti, nada más y nada menos. Y después, también, en su época de Las Vegas, Sinatra graba un disco en directo con la orquesta de Count Basie. También grabaría un disco menos conocido, pero interesante también, con Duke Ellington. De nuevo, nada más y nada menos que con Duke Ellington, uno de los grandes de la música del siglo XX. En definitiva, veo que me estoy ya acercando, o me he pasado ya de los 30 minutos, pero no quiero terminar y podría seguir realmente durante horas y horas y horas. A lo mejor algún día grabo un maratón de Sinatra improvisado
en el que hablo acerca de Sinatra durante horas y horas y horas, pero hoy simplemente quiero terminar animando a todos ustedes a que se acerquen a la música de Frank Sinatra, porque Sinatra es ese tipo de músicos que mucha gente piensa que conoce, pero en realidad no conoce tanto, porque más allá de los éxitos que más se conocen a nivel popular, Sinatra tiene una discografía ingente, una discografía profunda, una discografía prolífica, pero de una calidad absolutamente impresionante. Cierto es que hay discos mejores que otros. Cierto es que en algunos discos Sinatra no eligió, sobre todo en la parte final de su carrera, su repertorio de la mejor manera, porque quería seguir entrando en listas y quería seguir teniendo éxito, y a veces pues eligió canciones que no eran las más adecuadas para él, pero incluso en esos discos que tienen quizá un repertorio menos interesante, siempre hay alguna joya, porque Frank Sinatra siempre sabe interpretar las canciones de la mejor manera posible. Y con eso quiero que se queden. Acérquense a Frank Sinatra, pero vayan más allá de lo conocido y adéntrense en un hombre que tenía un estilo propio, que adaptaba a diferentes tipos de música, porque esos diferentes tipos de música, a su vez, se unían o se fueron uniendo a lo largo de las décadas y convergiendo para crear ese estilo de un hombre que es un icono de la música del siglo XX y que conviene siempre descubrir y redescubrir. Me refiero a Francis Albert Sinatra, the kid from Hoboken, the voice, the chairman of the board, uno de los grandes clásicos del siglo XX. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome qué les parece la música de Frank Sinatra, qué discos de Frank Sinatra les gustan especialmente y por qué, qué era de Frank Sinatra les parece más interesante, aquella en la que canta con las big bands, aquella en la que es un ídolo de masas, no solo de la juventud, un ídolo de masas en los años 40 para Colombia, quizá la era de Capitol Records y esos magníficos discos conceptuales que son una joya de la música del siglo XX, o quizá esa más errática pero siempre interesante, porque vaya discos que grabó Sinatra para Reprise en la era de Reprise. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y simplemente me despido porque ya me he pasado de los 30 minutos de rigor en esta serie de 30 minutos sin guión. Lo que sí puedo decir es que no tenía en absoluto ningún guión y que ustedes han podido escuchar un poco de lo bastante mal que toco el piano. Así que no voy a volver con ello. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que he grabado a mediados del mes de mayo del año 2022, sin ningún tipo de cortes y sin ningún tipo de guión, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por todos los comentarios, por su atención y me despido hasta la próxima ocasión.